Muy bien, a dar un tema. Vamos a hablar acerca de los complejos. Ese va a ser el tema que voy a tratar de tomar el día de hoy. Si buscamos en el diccionario, un complejo es un conjunto de problemas, ¿no? Puede ser, o un edificio, también se le llama un complejo a una zona de edificios, de departamentos, pero no estamos hablando de ese tipo de complejos, sino que estamos hablando de los complejos del alma, los complejos de una persona. Cuando se dice que una persona tiene complejos, está complejada, ¿no? Entonces, yo busqué en el diccionario el significado de la palabra complejo y es, en psicología, un complejo está formado por un conjunto de emociones, ideas reprimidas y asociadas a las experiencias de la persona. Dice, estas ideas inconscientemente perturban el comportamiento del sujeto e influyen sobre su personalidad. Es decir, que un complejo es la idea inconsciente que una persona tiene y que la hace actuar de cierta manera, de cierto modo, ¿verdad? Eso es un complejo. Hay muchos tipos de complejos. Pero vamos a leer una cita en la Biblia que está en Isaías 40, del capítulo 40, del verso 3 al 5. Y dice así. Dice, a ver, Isaías 40, del 3 al 5. Isaías 40 del 3 al 5. Y dice así. Dice, preparar camino a Jehová, enderezar calzada y nuestro Dios, dice, a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Muy bien, también aquí tengo otra definición de la palabra complejo. Complejo es una combinación de ideas y tendencias que permanecen en la subconsciencia e influyen en la personalidad, se encuentran en el alma, ¿verdad? O sea, son ideas que la persona tiene dentro de sí y que a veces inconscientemente la hacen actuar de cierta forma, de cierta manera. Muy bien. Hay diferentes causas porque las personas tienen o tenemos complejos. La mayoría de las personas tenemos complejos y muchos no lo reconocemos, ¿verdad? Pero hay muchas causas por las cuales nosotros tenemos esos complejos o se producen esos complejos en nosotros. Vamos a enumerar algunas de las causas por las cuales uno tiene esos complejos. Una de las causas es cuando una madre está embarazada y de repente fue un embarazo no deseado o fue un embarazo que ella no tenía planeado, y siente un rechazo hacia el niño que está dentro de su vientre. Entonces ese rechazo inconscientemente produce en el niño, ya cuando el niño crece, sí, crea ciertos complejos aunque él no lo sepa, que fue rechazado desde el vientre, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que fueron rechazadas desde el vientre de su madre porque quizás la mamá fue violada, quizás porque nació cuando estaba muy joven, quizás porque fue un resbalón o un descuido o algo y no estaba planeado ese hijo. Entonces ella inconscientemente está haciéndole un daño al niño, pero el niño no lo sabe porque no tiene conciencia, pero eso queda en el subconsciente. Total que la persona crece, puede llegar hasta 50 años, o sea, a ser grande de edad y no saber él que de niño fue rechazado, pero eso le crea un complejo en la vida, ¿verdad? Entonces, yo quiero contar la historia. Hay veces en estos casos solamente Dios y su misericordia puede ayudarnos. Por ejemplo, miren, voy a contar una historia de un pastor que era pastor y era cristiano, ¿verdad? Era un predicador que predicaba, amaba a Dios y creía en Dios. Sin embargo, su papá se murió cuando él acababa de nacer, ¿verdad? O sea, estaba chiquito, entonces él no conoció prácticamente a su papá, pero dice él que él sentía un odio y un coraje hacia su papá, pero él no sabía por qué. Y su mamá había prometido no contarle nada a su hijo de lo que había pasado en el pasado. Entonces resulta que el esposo
pensó que su esposa lo había engañado, ¿verdad? Y la corrió y la echó a la calle. Ya después se arrepintió y la recogió y hicieron estudios y el niño sí era de él, pero después él se muere, ¿verdad? Y eso no lo sabía el niño. Entonces, este hombre crece, se hace cristiano, se hace pastor y sentía eso. Entonces un día Dios le mostró a través de una revelación que Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú fuiste rechazado desde el vientre por tu padre, ¿verdad? Entonces él vivía separado de su mamá, ¿verdad? Porque ya era una persona adulta, pero le habla por teléfono a su mamá y le dice a su mamá, le dice, oye, te quiero hacer una pregunta, mamá. Dice, mi papá me rechazó cuando yo iba a nacer. Y luego la mamá se puso a llorar y le dijo, hijo, dice, yo me había prometido nunca contarte nada para no hacerte daño, ¿verdad? Dice, pero sí, así fue la historia, o sea, tu papá me corrió y luego ya después yo anduve vagando y luego ya después nos volvimos a juntar otra vez. Entonces, pero perdona a tu papá. Y él hizo una oración, ¿verdad? En su corazón dijo, Padre, o sea, pues yo te perdono. No que estaba hablando con un muerto, sino que él quería liberarse de ese sentimiento que él sentía por su papá porque no sabía por qué sentía eso, ¿verdad? Entonces hay casos así en los que solamente Dios, ¿verdad? Entonces, una de las causas es esa, la de el ser rechazado desde el vientre de la madre. Aquí tengo otro punto que es la presencia de sexos. Cuando los padres quieren que una persona, o sea, está embarazado un matrimonio, ¿no? La mamá. Y los papás quieren que sea de un sexo. Y resulta que sale del otro sexo, ¿verdad? Quieren que sea niño y pues resulta que es niña, o quieren que es niña y resulta que es niño. Entonces no están conformes y eso crea confusión en el niño, incluso hasta desviaciones sexuales. Puede caber ahí lo que es el homosexualismo y lesbianismo y esas cosas, por esas causas que crean esos complejos, ¿verdad? Porque el papá quería un hijo, ¿verdad? Porque la mamá quería una hija, ¿verdad? Entonces eso crea ciertos conflictos en el niño, crea complejos, ¿verdad? Otra de las causas es la falta de amor. Vamos a decir que, por ejemplo, una persona que vive, digamos, que no tuvo papá, o que no tuvo mamá, o que no tuvo a los dos, que se crió con su abuela, ¿verdad? Hay casos así, o que por X razón sus papás son divorciados o están separados, entonces eso crea ciertos complejos en los niños, ¿verdad? Y ellos no saben cómo expresarlo, pero tienen un problema interno, pero está en su alma, dentro de ellos. Es una realidad que se sufre. Entonces los complejos son por muchas causas, otras causas, pero dice la Biblia, por ejemplo, acerca del amor, que aunque padre y madre te rechace, con todo Dios te va a recoger. Entonces el amor de Dios es un amor que sana, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien no tuvo papá, dice Dios, dice, para el que no tiene padre, yo seré su padre. Para el que no tiene madre, yo seré su madre o su hijo o lo que le haga falta. Porque todos los seres humanos, todas las personas tenemos un vacío en el corazón. Tenemos un vacío en el corazón que nadie lo llena. Solamente Dios lo llena, ¿verdad? Incluso Dios puede llenar el vacío de un padre, de una esposa, de un esposo, de un hijo. Ese vacío Dios lo llena. Pero el vacío de Dios nadie lo puede llenar. O sea, el vacío, nuestra alma es como un rompecabezas, ¿verdad? Que tiene muchas piezas. Una de esas piezas se llama familia, otro cosas materiales, el carro, otra se llama casa, otro se llama amigos, otro se llama no sé, diversión. Pero en el centro está una pieza que se llama Dios. Y esa pieza solamente Dios lo llena, ese vacío. Uno puede intentar llenar ese vacío con sexo, con drogas, con vicios, con cualquier cosa, pero solamente Dios llena ese vacío, ¿verdad? Entonces el amor de Dios es, tal vez la próxima semana hablemos del amor, porque el amor de Dios es tan amplio, tan alto, tan bajo y tan profundo, pero tal vez la próxima semana hablemos de eso. Pero el amor de Dios sana a las personas. Hay personas que han sido rechazadas por sus padres, quizás por tener otras preferencias sexuales. Digamos, una persona que es homosexual, por así decirlo, es rechazada por sus propios padres, para poner un ejemplo extremo, pero aún así Dios lo ama.
Y Dios lo recoge. Dice, aunque tu padre y tu madre te rechacen, Dios siempre está dispuesto a amarte, ¿verdad? Entonces, la falta de amor es otra causa que nos crea esos complejos. Preferencias entre los hijos. En la familia, a veces los papás tienen diferentes hijos. Vamos a decir que dos, familias son muy numerosas, otras no tanto. Pero a veces el papá toma favoritismo por un hijo o la mamá por otro hijo, ¿verdad? Y eso crea problemas entre los hermanos, crea conflictos y crea esa clase de complejos. Si me regalan un vasito de agua. Sí. Y eso hace que los hijos se peleen entre ellos mismos. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, en la Biblia tenemos un caso donde una mamá tuvo dos gemelos, ¿verdad? Estos gemelos se llamaban Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces la mamá tenía su consentido y el papá tenía su otro consentido, ¿verdad? Y eso crea problemas y conflictos entre ellos y crea ciertos complejos cuando hay un favoritismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Me apunté por aquí. Comparación con otros. A veces en la familia la mamá o el papá puede cometer el error de decir, ¿por qué no eres tú como tu hermano? ¿O por qué no eres tú como fulanito? ¿O por qué no eres como sutanito? ¿Verdad? Entonces eso crea un conflicto y crea un complejo en la persona, en la personalidad de la persona. Y crea resentimientos eso. Hace que la gente se sienta resentida, porque, por ejemplo, si a mí mi mamá me hubiera dicho de niño, que de hecho sí me lo dijo, que si no fuera como tal, pues yo diría, pues es que yo soy yo quiero ser yo no quiero ser él. Pero entonces Dios le dio una personalidad a cada persona, a cada individuo, y cada individuo es único, y Dios te acepta y te ama tal y como tú eres, ¿verdad? Ahora, entonces la comparación con otras personas, uno se puede comparar, por ejemplo, con una persona que tiene más dinero, con una persona que es más delgada, con una persona que es más alta, con una persona que es más güera, con una persona que tiene una posición económica mejor, con una persona que tiene, o sea, nos podemos comparar con gente que está arriba o con gente que está abajo también, ¿verdad? Si nosotros nos comparamos con gente que está arriba, nos vamos a sentir inferiores y vamos a tener nos vamos a sentir menos. Y si nos comparamos con los que están abajo, nos vamos a sentir más, ¿verdad? Por eso vamos a leer, por eso leí esta cita que ahorita vamos a ver por qué, de los montes que se bajen, dice, y los valles que se suban. Pero ahorita vamos a explicar eso. Dice, comparación, corrección con violencia. Muchas veces nuestros padres no recibieron educación, nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Entonces a veces los padres corrigen a los hijos con violencia. Claro que la Biblia dice Dios aquí en la Biblia, dice, el padre que ama a sus hijos corrige, pero los corrige con amor. O sea, Dios nos ama a nosotros y Él nos corrige, pero nos corrige con amor. En cambio, muchas veces hay padres que no corrigen a sus a sus hijos con amor, sino que hasta los agarran de las greñas y los patean y los violentan. Entonces eso crea cierto odio, cierto rencor hacia el papá, hacia la mamá, cierto coraje, ciertos resentimientos y frustraciones, y crea problemas y conflictos y complejos, que es lo que estamos hablando, los complejos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de complejos. Hay complejos porque uno está gordo, porque otro está flaco. Hay personas que se complejan porque están altas, otras porque están chaparras, unos porque son ricos, otros porque son pobres, otros porque son muchas las causas por las cuales se puede uno tener este tipo de complejos y conflictos, ¿verdad? Muy bien. Eh, Eh, Vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Cuando una persona tiene complejos, normalmente la persona utiliza como una especie de mecanismo de defensa o sea, para demostrar como que todo lo contrario. Por ejemplo, una persona que grita mucho piensa que tiene autoridad, pero en realidad esa persona no tiene autoridad, es débil, pero quiere mostrar un carácter fuerte.
Entonces, cuando nosotros tenemos un complejo, a veces por defensa tratamos de demostrar todo lo contrario. Por ejemplo, yo antes, antes de ser cristiano, digámoslo así, yo aparentaba ser feliz, como que tenía una sonrisa de oreja a oreja y la gente me veía como que yo estaba muy feliz, pero por dentro estaba yo triste, por dentro estaba yo solo, deprimido, me sentía solo, ¿verdad? Ya cuando Cristo entró a mi vida y a mi corazón, ahora ya, pues realmente soy feliz. Y antes podía yo estar con mucha gente en un estadio y me sentía solo. Ahora puedo estar yo solo y no me siento solo, me siento acompañado porque Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces, las personas con complejos recurren a mecanismos de defensa, son actitudes que se toman para compensar, para llenar su deficiencia. Entonces, por ejemplo, disimular un complejo de inferioridad manifestando superioridad. Es decir, hay personas que se sienten digamos, inferiores, pero demuestran una superioridad, una altivez. Pero es porque dentro de ellos es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces es como un mecanismo de defensa. Una persona que se siente desvalorizada busca identificación acercándose a personas de alta sociedad o cultura o algún grupo social que sobresalga. No sé si ustedes han conocido personas así, que aunque son humildes, tratan de aparentar que tienen dinero, rentan carros lujosos o se juntan con gente sociedad de dinero para aparentar que tienen dinero. Pero eso solamente es un complejo, ¿verdad? Que están demostrando algo que no son ellos, ¿verdad? Ah, disimular inseguridad, inutilidad, gritando y mostrando carácter fuerte. Lo que les decía hace ratito. Hay personas que gritan porque se sienten fuertes, se sienten valientes haciendo eso, pero realmente son débiles. Por ejemplo, estaba yo pensando ahorita en el león. El león que se le llama el rey de la selva, aunque en realidad no es el rey de la selva porque no vive en la selva, ¿verdad? Vive en la sabana. Pero el león cuando va a cazar, el león no se la pasa gritando. Solamente cuando va a atacar, que tiene hambre, que ve una manada, da un rugido fuerte, recio, ¿va? Pero para que los animales se esparzan y van sobre el más débil. Pero no se la pasa gritando, o sea, no grita solamente por gritar. Pero hay personas que se la pasan gritando, gritando, gritando. Hay padres de familia, por así decirlo, que en su casa gritan y gritan y nadie les hace caso, porque quieren demostrar que tienen autoridad, pero realmente no la tienen. Porque la autoridad no se demuestra gritando, ¿verdad? Entonces, pero ellos quieren manifestar que tienen el poder, que tienen la autoridad, pero solamente están demostrando que tienen un complejo en su alma. Justificar es otro complejo que tienen las personas, que tienden a justificarse siempre de cualquier forma la irresponsabilidad. Hay personas que son irresponsables y todo lo quieren justificar. Ponen pretextos para todo. Es que llegué tarde por esto, es que no hice esto por esto, pero la justificación es una forma de demostrar un complejo que tiene uno. Y es un mecanismo de defensa que tiene uno. El aislamiento. Hay personas, niños, jóvenes, por ejemplo en mi caso, pues hablo, hay personas que está un grupo y a veces se aíslan, se hacen a un lado, pero porque quieren llamar la atención, sobre todo en los niños. He notado, porque yo trabajo mucho con niños, ¿verdad? Entonces, hay veces los niños lo que quieren es llamar la atención, tanto en el matrimonio, como en la escuela, como en lo secular, como en la familia, en todas las áreas. A veces lo que están queriendo ellos hacer es llamar la atención y lo hacen como aislándose para que uno los vea, ¿verdad? Y enfocar la atención en ellos, porque ellos están como de alguna forma gritando, aquí estoy, ¿verdad? Aislamiento, intelectualización. Hay personas que utilizan palabras difíciles para llamar la atención, ¿verdad? O sea, utilizan palabras como muy rebuscadas de diccionario como para dar a entender que son personas muy estudiadas, que son muy sabiondas,
pero solamente están demostrando que tienen un complejo, que no, o sea, quieren demostrar como si tuvieran un nivel académico que no tienen, pero solamente es un mecanismo de defensa, la fantasía. Cuando una persona no se siente realizada, recurre normalmente a la fantasía, sueña despierto, tratando de escapar de la realidad, cumple sus deseos imaginariamente, ¿verdad? Hay personas que quisieran que su vida fuera de tal forma, entonces solo se la imaginan. Y es un error. Pero viven en la fantasía, viven de la ilusión, viven y si esto fuera así, y si esto fuera así, pero no es la realidad. Tenemos que enfrentar la realidad que tenemos. Miren, una vez, hablando de enfrentar la realidad, un hombre en Estados Unidos tenía, tenía ganado de vacas y ganado de búfalos. Y estaban en un cañón. Un cañón es como un río grande, pero ampliote, grandotote, ¿no? Y en ese cañón, hay mucha hierba, porque como es como si fuera un río, pues hay mucha hierba, y ahí pastaba a las vacas y pastaba a los búfalos. Entonces vio que venía una tormenta, ¿verdad? Pero tanto las vacas como los búfalos actúan de diferente manera. Las vacas, si viene el agua de allá para acá, la nube de allá para acá, corren en la misma dirección las vacas. Total que la nube las alcanza y tardan mucho tiempo en la tormenta, porque van a la misma dirección, el agua y la tormenta. En cambio, los búfalos son al revés, ven la tormenta y se van directo hacia donde está la tormenta, pero la pasan rápido. Entonces, así es nosotros los problemas, las situaciones. Si nosotros enfrentamos la situación, más rápido vamos a salir. Pero si le damos la vuelta, si le huimos a los problemas van a seguir ahí. Es más mejor resolver directamente, ir hacia donde está el problema, ¿verdad? Vivir nuestra realidad, saber cuál es nuestra realidad, porque si vivimos de fantasías, ay, si yo fuera millonario, dice el mexicano, ¿verdad? Decimos si yo me sacara la lotería y ni compro billetes de lotería, pues ¿cómo va? Entonces vive uno de fantasías, ese es otro tipo de mecanismo de defensa para salirte de tu realidad, para salirte de tu situación. Entonces se utiliza a veces la fantasía. Represión. Las personas que se reprimen se vuelven herméticas, que no quieren que nadie las ayude. O sea, hay personas que se cierran totalmente. O sea, han sido defraudadas tantas veces, a veces por los familiares, por las personas más cercanas, que se cierran totalmente, que no quieren ser ayudadas, que no hay manera que tú las ayudes porque se cierran. O sea, tú no puedes ayudar a una persona que no puede, que no quiere o que se cierra, pues. ¿Cómo abres si ella, por ejemplo, Cristo dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces Cristo es gentil, en el sentido de que él toca y si tú le abres, él entra. El diablo no, el diablo si tú le abres poquito la puerta, él se mete pero hasta la cocina. Y el diablo se mete para matar, robar y destruir. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y para deshacer las obras del diablo, dice aquí la Biblia. Entonces, represión. Las personas que se reprimen se vuelven herméticas, o sea, cerradas completamente. No quieren que nadie las ayude. Regresión. Regresar al pasado, vivir del pasado. El pasado era mejor. Hay personas que se la viven. Ay, es que el año pasado, es que antes, es que... Sí, pero estamos viviendo en este tiempo, en el presente. Y hay personas que prefieren vivir del pasado, vivir de los recuerdos, pero el pasado ya pasó. No hay forma de regresar atrás. El pasado ya no lo podemos resolver. El presente sí. Y el futuro también, dependiendo de las decisiones que tomemos en la vida. Los complejos en una persona, ¿apunté aquí? No dejan desarrollarse normalmente ni desempeñar su función, ¿verdad? Nosotros fuimos creados eh, para ser parte unos con otros, para ser, ¿cómo se llama?
la palabra es sí, o sea, codepender unos de otros, no para ser independientes, sino para unos depender de otros, ¿verdad? Pero, y tenemos una función, son como si fuéramos engranes, por ejemplo, en una fábrica, todos los empleados somos como engranajes. Si falta un engranaje, pues ya se desarmó el plan de trabajo que había, porque digamos esa persona no se presentó a trabajar, ¿verdad? Porque puso los pretextos que fueran o por X razón, entonces ya no hay una función. Entonces tú fuiste también creado para desarrollar cierta función en la sociedad, en tu familia, en México, en tu país, en tu iglesia, en tu grupo, en tu contorno. Tú eres una parte muy importante dentro de tu contorno. Aún si tu contorno es aquí dentro de este lugar, tú tienes una función que desarrollar, que desempeñar, ¿verdad? Y tú eres importante aún en este lugar, en estas circunstancias que te tocó vivir en este tiempo, ¿verdad? Bueno, pero cuando nosotros tenemos complejos, entonces no podemos desarrollar esa, ah, esa función para la cual nosotros estamos diseñados, ¿verdad? ¿Cómo superar los complejos? Isaías, ahora sí vamos a ir a Isaías. Otra vez si me lees Isaías 40 del 3 al 5, que fue la misma que leímos ahorita. Pero nos vamos a ir por partes, ¿eh? Para que me leas despacio. Dice así la palabra de Dios. Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar cansada en la soledad nuestro Dios. A ver, dice, preparar camino a Jehová. Primeramente es necesario reconocer que se tiene un complejo. O sea, una persona que está enferma para sanarse necesita reconocer que está enferma. Primeramente, ¿verdad? Si nosotros tenemos complejos, tenemos que reconocer que tenemos ese problema. Por ejemplo, en los centros como este centro, ¿verdad? La persona que tiene algún problema de adicción tiene que reconocer que tiene un problema de adicción para poderse curar, pues, si es que es una enfermedad, ¿verdad? Pero con los complejos es igual. Para nosotros poder ser sanados de nuestra alma, porque es digamos, algo que tenemos en nuestra alma, para poder nosotros ser sanados en nuestra alma, tenemos que reconocer que tenemos ese problema, ¿verdad? Hace poco platicaba yo con mi hermana, le decía, bueno, yo de niño pues sí pasé muchas situaciones muy feas. Le digo, pero una cosa es tener una herida y otra cosa es tener una cicatriz. La herida todavía te duele. La cicatriz fue una herida, pero ya no te duele, pero queda la marca. Como el Señor Jesús murió, resucitó y está vivo y tiene sus marcas. Pero ya no duele, una cicatriz ya no duele. Pero una herida sí duele. Y lo que se trata es de sanar esas heridas que están en nuestra alma. Y Dios las puede sanar. Pero hay que reconocer que tenemos esas heridas. En este caso estamos hablando de complejos, ¿verdad? Entonces, lo primero para poder ser restaurados, restaurar significa volver al estado original, algo. Algo estaba descompuesto, un carro se descompuso, llevarlo a restaurar es para que lo pongan como estaba originalmente. Entonces de eso se trata estos centros de rehabilitación, de que nosotros volvamos a ser unas personas sanas de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, para salir a la sociedad, para ser de edificación a otros, ¿verdad? Porque ese es el propósito que Dios nos llama realmente, para edificar a otros. Dice, primeramente es necesario reconocer que se tienen complejos renunciando a ellos desde que fueron ministrados desde el vientre y en la niñez, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros venimos arrastrando desde nuestra niñez. Pasaron ya los años, ya pasamos la juventud, la adolescencia, a veces hasta la vejez, y traemos arrastrando palabras que nos dijo nuestra mamá, palabras que nos dijo nuestro papá, ¿verdad? Porque hay un dicho en el mundo que dice uno que la mujer, por decirlo, ¿verdad? Pero no aplica solo para la mujer, también para nosotros los hombres, que dice que la mujer no es histérica, es histórica. ¿Por qué? Porque le dice al esposo, ¿te acuerdas que hace 15, 20 años me hiciste tal cosa? O sea, ella tiene todavía eso en su mente, porque no ha sido sanada, pero necesita sacar eso para poder ser sanada. Entonces nosotros a veces también como hombres traemos dentro de nosotros cosas desde la niñez,
que un tío me dio un coscorrón y me dijo, tú me caes gordo, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Esos crean complejos, pero tiene uno que sacar esas cosas para poder uno ser libre, poder amar a nuestros enemigos, porque la Biblia nos dice, ama a tu enemigo, y sí se puede, créanme que sí se puede, se es más feliz amando, ¿verdad? Y Cristo lo demostró. A Cristo cuando estaba en la cruz, lo quisieron llenar de vinagre, o sea, lo quisieron amargar. Él pidió agua, dijo, denme agua, y en vez de agua le dieron vinagre, o sea, lo quisieron amargar, y él escupió el vinagre, dijo, no, a mí no me amarga, porque la amargura es algo terrible que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, sentir que tú estás junto a una persona que no la puedes ver ni de pintura, se te revuelve hasta la panza y sientes algo así como que terrible, ¿verdad? Y la persona ni cuenta se da, es bien tranquila la persona, ¿verdad? Y uno es el que está pagando las consecuencias. Por eso es que la amargura es algo que yo no se lo deseo, pero ni a mi peor enemigo, porque yo ya lo viví, ¿verdad? Dios sanó mi corazón. Pero bueno. Dice, a ver, sigo leyendo, enderezar calzada, bueno, dice, enderezar calzada, renunciar a todo camino de defensa que lleve a la apariencia e hipocresía. Es decir, cuando uno tiene complejos y uno utiliza esos mecanismos de defensa, lo único que provoca es hipocresía. O sea, yo finjo que soy feliz, pero realmente estoy triste, estoy deprimido, ¿verdad? Entonces, debe uno de renunciar a eso, confesar, ¿verdad? Como decía aquí el niño la semana pasada, de confesar, porque la confesión trae liberación. Pero, por ejemplo, en la Biblia dice que en el libro de los Hechos dice que las personas venían y confesaban sus pecados públicamente. A veces aquí se utilizan los testimonios, ¿verdad? De alguna forma, eso te libera. Cuando tú confiesas lo que has hecho, de alguna forma te liberas. Es una forma de liberarse, ¿verdad? Entonces necesitamos confesar lo que hemos hecho para que seamos liberados de esos complejos. Dice, enderezar calzada es renunciar a todo mecanismo de defensa que lleva a la apariencia e hipocresía, ¿verdad? Porque nosotros podemos aparentar delante de los hombres cosas que no somos. Por ejemplo, les digo yo a ustedes, yo antes, voy a decir una palabra, que no, cuando yo era niño, mi mamá me dijo, ¿para qué voy a querer yo un hijo joto? Así me dijo, cuando yo era niño, ¿va? Pero esas palabras yo las arrastré por muchos años. Por muchos años. Entonces yo de alguna forma aparentaba delante de la gente ser feliz y estar contento y así, pero eso crea hipocresía y crea apariencia, ¿verdad? Entonces aparentemente yo era feliz, aparentemente entre comillas, pero cuando yo llego a Cristo, tengo un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Cristo, yo me siento desnudo delante de Dios. O sea, a la gente le puedo fingir que estoy alegre, a la gente le puedo fingir todo, pero delante de Dios no podemos fingir. Delante de Dios es como si estuviéramos desnudos. Él sabe quién eres tú, sabes lo que has hecho, y aún así te ama. Te conoce desde que naciste, desde que antes que nacieras. A él no le puedes mentir, no le puedes aparentar a Dios nada. Dios sabe exactamente quién eres. Y así estaba yo delante de Dios. Y cuando yo me sentí desnudo delante de Dios, sentí como si Dios me hubiera dicho, así como estás y así como eres, así te amo. Con todos tus errores, con todos tus defectos, con todos tus complejos, con toda la mugre que traes en el alma. Porque la de afuera, pues te bañas y se te quita. Pero la del alma, el odio, el rencor, la amargura, la soledad, todo eso, aún así te ama Dios. Porque si Dios me amó a mí, pues también te ama a ti, ¿verdad? Bueno, perdón, voy acá. Mecanismos de defensa. Estaba en la... Espérate, ya me perdí yo aquí. Ok. Estamos que cómo superar los complejos. Enderezar calzada renunciando a todo mecanismo de defensa que lleva al arrepentimiento y la hipocresía. Dice, todo valle sea alzado, y todo, ¿cómo dice?
bájese todo monte. Mire, cuando está hablando aquí de montes y de valles, un monte es como una montaña alta y un valle es lo contrario, es hacia abajo. Pero aquí, o sea, no está hablando literalmente de montes ni de valles, está hablando de personas que tienen dos tipos de complejos. Una es valle, que se sienten inferiores, y otra es montes que se sienten superiores. Entonces, tanto la inferioridad, sentirse menos, es un complejo, como la superioridad es otro complejo, el sentirse más que los demás. Por eso dice preparar camino a Jehová. Pero al final del verso dice, va a decir en el verso, la parte final que dice, y se manifestará la gloria. Ok, primero, no, donde dice se manifestará la gloria de Jehová. Dice, primero vas a preparar el camino. ¿Cómo vas a preparar el camino? Reconociendo y renunciando a eso, ¿verdad? De esa forma vas a preparar el camino. Pero ya después cuando tú hagas todo lo demás, como resultado, como final, dice, la gloria de Jehová vendrá. O sea, va a venir la gloria de Jehová sobre nosotros, o sea, la gloria de Dios es Cristo, pues, ¿verdad? Pero dice, todo monte, o sea, está hablando de personas altivas, dice, bájele una rayita a su altivez, y todo el que está por debajo, súbase un poquito. O sea, miren, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, se dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Eso, o sea, dice la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero cuando Adán que está en la Biblia, le sacaron a Eva, le abrieron aquí en la costilla. Y por aquí así, y le sacaron una costilla y de ahí hicieron a Eva. Igual con Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, le clavaron una espada, una lanza aquí así, en la costilla, y de ahí va a salir la esposa de Cristo. Pero ¿de dónde va a salir? Del medio, del cuerpo. Su cuerpo es este y la mitad, digamos, de aquí. Es decir, no la sacaron de la cabeza para que se sienta la reina, ni la sacaron del pie para patearla como un balón de fútbol, sino que la esposa de Cristo, como la esposa de cualquier persona, debe de estar en medio. O sea, Cristo no quiere que tú estés por arriba, buenas noches, ni que estés por abajo, sino que estés en medio. Por eso dice, todo monte, o sea, toda persona que es altiva, bájale una rayita. Y toda persona que tiene el complejo de inferioridad, súbase poquito, ¿verdad? ¿Para dónde? Para llegar aquí. ¿Y qué hay aquí a esta altura? A esta altura está el corazón de Dios, el corazón de Cristo, ¿verdad? Por eso es que la sacaron de aquí a Eva y van a sacar de aquí a la iglesia, porque aquí está el corazón de Dios. Del corazón de Dios, no de la cabeza, no de un hueso. O sea, a Adán no le arrancaron un pedazo de hueso de aquí de la cabeza, ni le arrancaron un hueso del pie. Le arrancaron un hueso del medio. O sea, Dios quiere que estemos parejitos. Entonces dice luego sigue otro grupo, dice los chuecos, los torcidos, enderezcanse. Bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderece. Lo torcido se enderece y lo áspero sea allanado. Miren, entonces hay personas, porque está hablando de grupos de personas. Entonces hay personas que son altivas y hay personas que tienen inferioridad. Y hay personas que están torcidas, que todo lo tuercen. Que para llegar a un punto, digamos, ¿cómo te llamas? Israel. Por ejemplo, está Israel, y para llegar a él, la forma más fácil es ir directo. Pero si yo le saco la vuelta, creemos que el camino más fácil siempre lo más fácil es dar la vuelta, pero nos tardamos más, ¿verdad? Entonces nosotros todo lo torcemos. Entonces lo mejor entonces hay personas que son así, que son como torcidas. Y dice Dios, enderécense. Hay un dicho que dice que árbol que nace torcido jamás endereza, su rama endereza, pero la Biblia no dice eso. Dios tiene el poder para enderezar las cosas, aún para resucitar muertos, aún para cambiar la vida hasta de un homosexual. Puede hacer que un homosexual deje de ser homosexual. Tiene el poder Dios, no importa. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Dice,
lo torcido se enderezque y lo áspero sea allanado, quitar todo aquello que impide que Dios se manifieste. Mire, entonces hay personas que son altivas, personas que son, o sea, que tienen la subestima así, personas que son torcidas, y hay personas que son como un camino, pero un camino que tiene muchos, que subes y que bajas y que áspero, ¿va? Como si fueras a una bicicleta que es de muchas piedras y vas así, baches, ¿verdad? Entonces la vida de muchas personas es así, un sub y baja de emociones, subes y bajas. ¿Por qué? Porque no eres constante en nada. Empiezas una cosa, no la terminas, y empiezas otra y no la terminas. Y a veces la vida es así, inconstante. Entonces dice Dios, no, dice, que tu suelo sea parejo, que tengas una constancia en lo que tú haces, que seas constante, ¿verdad? Entonces cuando pase eso, dice, renovar la mente, dice, lo torcido se ha enderezado y lo áspero se ha allanado. Quitar todo aquello que impide que Dios se manifieste. Renovar la mente, borrar lo negativo y grabar lo positivo y tomar decisiones. ¿Verdad? A veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. A veces podemos echarle la culpa a medio mundo de por qué me pasa a mí esto. Pero solamente son consecuencias de decisiones que nosotros tomamos. La vida está llena de decisiones y hemos tomado malas decisiones. Pero Dios nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. Si tú le pides a Dios que entre en tu corazón, miren, le decía yo una vez al otro grupo del otro centro de rehabilitación, nosotros somos como un carro, tu cuerpo es como un carro, ¿verdad? Y de un lado está un policía y de un lado está un ladrón. Entonces el policía es el espíritu, el alma es el ladrón, y los dos quieren gobernar tu cuerpo. Uno te lleva hacia el bien y otro te lleva hacia el mal. Y nuestra mente tiene ese conflicto, ¿verdad? Y están las tomas de decisiones, ¿verdad? Pero a nosotros nos conviene tomar buenas decisiones para poder allanar ese camino, para poder enderezar ese camino, para poder quitar esos complejos, ¿verdad? Bueno, entonces dice, renovar la mente es cambiar lo viejo por lo nuevo. Renovar la mente, borrar lo negativo y grabar lo positivo y tomar decisiones, ¿verdad? Entonces dice, después de que hayamos hecho todo eso, de que el altivo se baje, el que tiene complejo de inferioridad se suba, el que es inconstante que ahora sea constante, el que está torcido que se endereza, dice, entonces se manifestará la gloria de Dios. Dios se manifestará a nuestras vidas dándonos valor. Conclusión, los complejos son como zorras pequeñas que echan a perder grandes viñas. Mire, había un personaje en la Biblia que se llamaba Sansón y era fuerte, ¿verdad? Entonces él hacía muchas proezas y muchas cosas buenas, defendía al pueblo de Dios, lo defendía, era un juez, y Dios lo había preparado desde el vientre, desde antes de que naciera, para que fuera su campeón. Pero a veces él descuidaba cosas pequeñitas, y esas cosas pequeñitas en su vida echaron a perder toda su vida. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a veces le tomamos importancia a las cosas grandes, a lo que se ve, ¿verdad? Pero hay detalles chiquitos a los que no les tomamos esa importancia, eso, y eso viene a ser un problema grandísimo que después va a crecer como una bola de nieve y se va a convertir en un problema súper grande. O sea, Sansón, ¿por qué les cuento la historia de Sansón? Porque fue la vida de Sansón literalmente. Sansón dice que él agarró unas zorras, las amarró de la cola y las aventó a los cultivos de los enemigos y destruyeron las viñas. La viña es nuestra vida. Si nosotros no tenemos cuidado de esas cosas pequeñas, esas zorras van a destruir nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente. Al pasado ya no le podemos arreglar nada, pero podemos hacer algo de hoy en adelante, amarrando a esas zorras, pero no para que quemen nuestra vida, ¿verdad? Sino para que no se metan a nuestra vida más bien, ¿verdad? Entonces esos detallitos chiquitos son los que tenemos que cuidar a veces. Los mecanismos de defensa lo único que producen es apariencia e hipocresía, ¿verdad? Entonces,
Es mejor ponernos delante de Dios y decir, Señor, esto es lo que soy. Soy esto. Si puedes hacer algo con esto, con este nada, haz algo. Y Dios hace maravillas. Cuando tú eres sincero delante de Dios y delante de la gente, si tú cometiste un error y tú vas, digamos, una falta, algo, y vas delante de la persona con la que tú le fallaste, y le dices, perdóname, cometí este error, la persona te va a perdonar, porque tú estás reconociendo. O sea, hay una restauración en tu vida, hay sanidad, hay esperanza, hay algo nuevo. Por eso es que tenemos que quitar los mecanismos de defensa y decir delante de Dios, Señor Jesús, este soy yo. Esta persona soy yo. Solo el sometimiento al Señor nos traerá restauración, ¿verdad? Debemos de someternos a Dios y Él nos va a ir sanando nuestras almas, nuestros complejos, todas estas situaciones que nosotros cargamos con la mano de Dios, ¿verdad? Porque como les decía yo a ustedes, el amor de Dios sana todo. Entonces, vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo y le doy por tiempo a mi hermano.